días. Para mí es un honor estar aquí ante ustedes hoy. Vamos a dedicar los siguientes minutos a compartir lo que yo considero que son los conceptos más relevantes y útiles cuando uno se enfrenta a un paciente que potencialmente puede necesitar un marcapaso o ya es portador de un marcapaso. Vamos a hacer un recorderis del sistema de conducción. En la parte alta de la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal, que se encarga de dar un disparo sincronizado para manejar el ritmo cardíaco. Estos estímulos se distribuyen por las aurículas, luego son filtrados en el nodo auriculoventricular, y de ahí, a través del haz de His y las fibras de Purkinje, se distribuye a los ventrículos, manifestándose en el electrocardiograma de superficie como una onda P, la actividad auricular, el segmento PR, el retraso en el nodo auriculoventricular, la actividad ventricular, y luego la recuperación, la actividad auricular, queda oculta tras el QRS. El daño de estas estructuras es lo que indica en la mayoría de los casos un implante de dispositivo de estimulación cardíaca. El 80% de los marcapasos son implantados o por enfermedad de nodo o por bloqueo auriculoventricular, como lo pudimos mostrar en un estudio hace algunos años. La historia de los marcapasos se remonta a hace más de 100 años, cuando hicieron las primeras publicaciones en el Reino Unido, en Gran Bretaña, de que era posible estimular las células musculares a través de impulsos eléctricos. Posteriormente, en Australia, idearon un dispositivo algo agresivo. Era una estructura eléctrica que emitía impulsos eléctricos. Los electrodos eran una aguja que atravesaba la pared de ictoras hasta el músculo cardíaco y una almohadilla mojada con solución salina, y así lograron estimular el corazón. Solo se utilizó una vez y fue en un niño y le salvó la vida. Después idearon otros marcapasos con motores eléctricos. Algunos tuvieron éxito en animales. Las guerras siempre han sido, en estos tiempos de paz, un motivo de reflexión. Han retrasado la evolución, y mientras unos miles se mataban mutuamente, otros les dio por hacer una reflexión filosófica y se preguntaban si combatir la muerte o combatir la muerte súbita sería interferir con el curso de la naturaleza. Afortunadamente estas ideas no progresaron y siguieron las investigaciones y experimentación con marcapasos. Se utilizaron la tecnología de los televisores viejos con tubos al vacío para estimular músculo cardíaco. Esto obviamente tenía un gran riesgo de electrocución del paciente. Siguieron experimentándose. El ingeniero Sol y Hobbs diseñaron unos marcapasos rudimentarios de menor tamaño. Al señor William Welch le debemos el diseño, la invención de los electrodos miocárdicos. Hubo otros inventos que disminuyeron el tamaño y permitieron el progreso tecnológico de los marcapasos. El primer marcapaso externo del que se tiene noticia implantable fue diseñado por Ed Bartlett en un colega que tenía un bloqueo auriculoventricular. Era curiosamente ajustable y también estaba en una caja externa de plástico. Pero el primer implante completamente intravascular se hizo en Suiza, en este paciente que duró hasta los 86 años de vida, agotando 26 dispositivos. Eran dispositivos que tenían muy corta duración. En este momento es cuando Colombia entra a figurar en la historia de los marcapasos, cuando el doctor Bejarano y el ingeniero Reynolds diseñaron un modelo tomando como bases los modelos de Hobbs y Sol, y crearon un marcapaso de 45 kilogramos que se movía con una batería y tenía los cables implantados a través de toracotomía en el músculo cardíaco. A Forman le debemos el uso de
las venas para el implante de marcapasos, y así se ha venido desarrollando la tecnología de los marcapasos. Las baterías inicialmente eran baterías de mercurio que duraban muy poco, luego se utilizaron unos generadores termoeléctricos que tenían el inconveniente de generar radioactividad, hasta que hizo su aparición las baterías de litio, ya con una duración de más de 5 o 7 años. Con los primeros dispositivos que utilizaban unas carcasas de resina, estos eran permeables y terminaban dañándose los marcapasos, por eso lo que conocemos y hasta la actualidad se utiliza son las carcasas de titanio que son selladas, se aguantan muy bien la humedad, son poco alergénicas y se toleran bastante bien. Este es el diseño de Reynolds, un marcapaso muy grande, y aquí tenemos la fotografía del ingeniero Reynolds. Ya no tenemos marcapasos de 45 kilos, los modelos actuales van de 60 gramos hasta 110 gramos y hay de diferentes tamaños, usos, colores para todos los gustos. Un marcapaso consta entonces de la carcasa externa, estas son las carcasas de resina, las actuales carcasas de titanio, que son unidades selladas, y un conector de epóxido. Dentro de esas unidades selladas tenemos la batería de larga duración y el circuito inteligente o el cerebro del marcapaso. Son microchips conectados con filamentos de oro, que es muy poquita la cantidad, así que no vale la pena desbaratar un marcapaso porque muy seguramente no les va a salir ni siquiera un día. Además del generador están los electrodos. Hay marcapasos de 1, 2 o 3 electrodos de acuerdo al uso. El electrodo tiene un cuerpo, tiene una extremidad distal que tiene mecanismo de fijación y un conector. De acuerdo a las características de los marcapasos, pueden ser epicárdicos, endocárdicos, de fijación pasiva o de fijación activa. Estos son 3 tipos de marcapasos. Vamos a ampliar un poquito esta imagen. Esto es un marcapaso, un electrodo de fijación activa. Uno manipula esta hélice desde el extremo opuesto del marcapaso para atornillarlo en el punto donde uno quiera. Dentro del corazón uno puede elegir el punto que le parece anatómicamente óptimo o de mejores características eléctricas. Estos son marcapasos de electrodos de fijación pasiva que dependen de la estructura interior del corazón y utilizan los músculos pectíneos para anclarse. Estos tienen la desventaja que no se pueden implantar en el punto que uno desea, por eso actualmente se utilizan más marcapasos, electrodos de fijación activa. Este helicoidal tiene más o menos 2 o 3 milímetros, que es lo que uno ancla en el músculo cardíaco. Hay algunos preformados que permiten acceder a estructuras de difícil acceso, como la auriculilla derecha, donde uno implanta la mayoría de los electrodos auriculares. El cuerpo es de poliuretano o silicona, son 2 materiales también muy poco alergénicos, aunque 1 de cada millón de pacientes puede tener una reacción alérgica a un electrodo. Los hay epicárdicos, estos que se fijan con suturas, son más fáciles de fijar, pero permiten una menor conexión real con el músculo cardíaco, y estos que se fijan también con unos tornillos al músculo cardíaco. Ya vimos que hay electrodos epicárdicos, endocárdicos, hay electrodos bipolares como esto, en el que hay un cátodo, que es el extremo negativo del electrodo, y un ánodo o el polo positivo, separados por unos aislamientos, el aislamiento interno y el externo que recubre todo el electrodo. Estos conductores son prácticamente unos resortes con el fin de evitar que se vayan a destruir con el movimiento permanente del ciclo cardíaco. Esto es el ejemplo de un electrodo bipolar y un electrodo unipolar. Aquí comienza la aplicación clínica de un tipo u otro de electrodo. Los electrodos bipolares, el bipolo se establece en un área de 1 centímetro entre el polo negativo y el polo positivo. En términos prácticos, yo voy a ver este electrodo en el electrocardiograma funcionando como una espiga de muy bajo voltaje. A diferencia del unipolar,
El bipolo se establece entre la punta del electrodo y la carcasa metálica del marcapaso. Entonces tiene la ventaja clínica que esto me va a presentar una espiga muy grande en el electrocardiograma, pero así como estimula el músculo, puede estimular una estructura a lo largo de este trayecto. Los músculos intercostales, y podemos ver estimulación en los pectorales o en los músculos intercostales. Este solamente me va a estimular el músculo cardíaco. ¿Cómo funcionan los marcapasos? Los marcapasos tienen 4 funciones básicas que son estimular, censar, modular la frecuencia y además sirven como una herramienta diagnóstica. Estimulan en esos corazones a punto de desfallecer para mantener un ritmo cardíaco. Y aquí tenemos un término importante del concepto del umbral. Umbral es la mínima cantidad de energía que yo necesito para producir un estímulo cardíaco efectivo. Es cuando ustedes ponen un electrodo o un marcapaso transitorio, van viendo que necesitan irle subiendo la energía para poder capturar. El punto ese donde capturan es el valor umbral y generalmente los marcapasos producen una estimulación a una frecuencia fija. Pero adicionalmente, que estimulan los mismos marcapasos, pues, hacían estimulación asincrónica, mandaban 60 latidos por minuto independiente que el ritmo intrínseco del paciente. Por eso fue necesario diseñar sensores o sensado de la actividad propia, y esto lo hace el marcapaso midiendo los cambios del potencial eléctrico en el punto donde está insertado la punta del electrodo. También, como lo habíamos visto, puede ser el sensado bipolar o unipolar. Y de nuevo tenemos el concepto del campo eléctrico. Aquí en este campo eléctrico del electrodo bipolar se va a censar única y exclusivamente la actividad eléctrica en el punto donde está insertado el electrodo. En los electrodos unipolares no solamente puede censarme la actividad eléctrica del músculo cardíaco, sino que también puede censar la actividad eléctrica de todos los elementos que puedan producir un impulso eléctrico a lo largo de esta anatomía, y se puede inhibir el marcapaso por censar los miopotenciales de los músculos pectorales. Por eso es importante calcular cuál es la amplitud de la onda P y del complejo QRS para evaluar la sensibilidad. La sensibilidad del marcapaso es la propiedad que tiene de registrar la actividad propia, y suponiendo que la sensibilidad es un hombre que está parado a una altura de 4 metros o 4 milivoltios en este caso, si yo le pongo una barrera frente a él de 4 metros, va a poder ver todo lo que sobrepasa esa barrera, solo los árboles grandes. Si le quito esa barrera o la disminuyo, me va a ver los árboles grandes, los pequeños, los arbustos y las matas grandecitas. Pero si no le pongo ninguna barrera, va incluso a ver los matorrales, la basura y la caca de los perros. Entonces, para evitar que este electrodo me vea los miopotenciales de los músculos pectorales, tengo que evaluar cuál es la amplitud que está produciendo el potencial propio del músculo cardíaco, para así dejar un valor razonable. Cuando ustedes ponen un marcapaso transitorio, les sugiero, si el paciente tiene un escape de 40 latidos por minuto, prográmelo inicialmente a 30 latidos por minuto con una muy baja salida, y el marcapaso comienza a titilar la luz verde de sensado, y le van subiendo de 0,5, 1, 2, 3 milivoltios hasta cuando esta luz desaparezca. El momento antes de desaparecer esa señal luminosa es la amplitud intrínseca de ese corazón. Se calcula la sensibilidad la mitad de la amplitud intrínseca. Entonces así lo hace midiendo la P o midiendo el QRS. En este trazo ustedes ven unos latidos propios. Está la P de apariencia sinusal y un corro de S. Si uno ve esto en un electro en una sala de urgencias y el paciente le dice: yo tengo un marcapaso, ¿ustedes qué piensan? ¿Está disfuncionando? Yo sé que este paciente está más o menos a 60 latidos por minuto,
y puede estar el marcapaso inhibido. Además, en el registro endocavitario del marcapaso veo que aquí la aurícula sensada y el ventrículo sensado. En este caso veo la P estimulada y el complejo intrínseco del paciente. En este caso veo la P estimulada y un complejo ventricular, la P espontánea y un complejo ventricular estimulado. En este caso veo tanto la P como el complejo ventricular estimulado. Los 4 casos son el mismo paciente. No quiere decir que en alguno de estos el marcapaso esté disfuncionando. Simplemente aquí está inhibida ambas cámaras porque en este momento la frecuencia es óptima y la conducción es óptima. La mayoría de los trastornos de la conducción y de la generación de subpuntos son paroxísticos. Y aquí están funcionando ambas cámaras, aquí está el paciente en un ritmo bajo que necesita estimulación auricular, aquí está bloqueado, necesita estimulación ventricular, aquí está bradicárdico y bloqueado, necesita estimulación en ambas cámaras. En estos 4 ejemplos se trata de un marcapaso bicameral normofuncionante. Ahora bien, si encuentro estos mismos trazos, pero no veo una espiga tan claramente como se ve en estas imágenes, puede deberse a que no se trata de electrodos monopolares, sino que estamos con un paciente que tiene electrodos bipolares y por eso yo puedo ver simplemente una señal muy pequeñita en esos trazos. Tengan esto en mente. Yo puedo programar no solamente la frecuencia, sino que también programo el tiempo de conducción auriculoventricular. Y le puedo decir que se ajuste con la frecuencia cardíaca de tal manera que tenga un comportamiento fisiológico. En la medida que incrementa la frecuencia cardíaca, el intervalo PR se acorta. Pero además le puedo dar la oportunidad que conduzca por sí solo y le digo, después de un tiempito, espere a ver si entra la actividad ventricular. Aquí estaba programado a 175, pero le di un compás de espera de 50 milisegundos. En ese compás de espera hubo actividad ventricular. Aquí hubo actividad ventricular, aquí no hubo, y el marcapaso, a pesar de esperar, no hubo actividad, lo estimuló. Esto se llama la histéresis o búsqueda de el ventrículo. El marcapaso tiene programado tanto la frecuencia como el intervalo auriculoventricular. Entonces ya vemos que la primera función fue estimular ambas cámaras a un ritmo fisiológico y con un comportamiento de sincronía auriculoventricular fisiológico. La tercera función, o sea, la primera es estimulación, la segunda sensado, la tercera función es programar la frecuencia cardíaca. Nosotros a lo largo del día en condiciones normales vamos modulando la frecuencia cardíaca, es decir, le decimos al dispositivo que no solamente me mantenga una frecuencia mínima de acuerdo a mis condiciones de actividad, sino que además, si mi condición fisiológica en ese momento o mi estado de actividad requiere mayor frecuencia cardíaca, tenga la capacidad de censar esa frecuencia cardíaca para incrementarlo de acuerdo a unos patrones más o menos fisiológicos. De tal manera que la cantidad de ejercicio que yo hago vaya siendo un estímulo para que el marcapaso aumente la frecuencia cardíaca de acuerdo a esas necesidades que yo previamente le he programado. Y eso es lo que hace el sensor. Hay varios tipos de sensores. Los más utilizados son unos sensores de actividad y los sensores de ventilación minuto. Los sensores de actividad más utilizados actualmente son los sensores de cristal piezoeléctrico. Este cristal tiene una disposición en sentido vertical y cuando se incrementa la actividad física, el sensor vibra y esa vibración es transmitido como impulsos eléctricos para, de acuerdo a la intensidad de la vibración, el marcapaso interpretar la intensidad del ejercicio y aumentar la frecuencia cardíaca. Hay otros sensores que son los sensores de ventilación minuto. El más utilizado es un sensor que mide la impedancia torácica. Con los movimientos respiratorios, la elongación y acortamiento de los electrodos va produciendo variaciones en la impedancia torácica. De acuerdo a la cantidad o a la intensidad de esa variación con el patrón respiratorio, el marcapaso lo va registrando y lo va interpretando como actividad
e incrementa la frecuencia cardíaca. Obviamente estos sensores no son recomendables para pacientes con patología pulmonar porque todo el tiempo estaría interpretando como ejercicio. Los sensores de acelerómetro o bola magnética han entrado en desuso porque era una bola que tenía un desplazamiento horizontal y se activaban incluso cuando el paciente se desplazaba en un medio de transporte. Entonces iba en bus y si el bus iba muy rápido, el acelerómetro lo interpretaba como una actividad enérgica y subía mucho la frecuencia cardíaca, por eso entraron en desuso. Esta programación de la frecuencia cardíaca se hace tanto en la pendiente ascendente, de acuerdo al nivel de actividad. Yo le digo que lo suba muy rápidamente o más lentamente, según la edad, actividad física, condición físico-atlética, como también que me regule con qué intensidad va a disminuir esa frecuencia cardíaca otra vez a los valores o de reposo o de una actividad menor, y le digo que lo programe muy lentamente o más rápidamente de acuerdo a la condición de cada paciente. Además de programar la actividad, yo también puedo programarle el reposo. Después de determinado tiempo, que también es programable en el marcapaso, que detecte la disminución de la actividad o el reposo, el paciente está quietico, el marcapaso entra en una frecuencia de reposo, que puede ser tanto por sensado de actividad como por horario. Hay algunos modelos de marcapasos en que se le puede programar frecuencia de acuerdo a una hora, a la hora que el paciente se acuesta o se levanta. Obviamente esto va combinado con el nivel de actividad. Entonces no solamente me va a modular la frecuencia cardíaca, sino que además yo le puedo decir, usted que no tiene nodo auriculoventricular funcionante, porque yo se lo he reemplazado con un marcapaso, y recuerden que la función del nodo auriculoventricular es filtrar las señales para no conducir una fibrilación auricular, por ejemplo, a 300 latidos por minuto hacia el ventrículo, porque entraría una fibrilación ventricular. Entonces le digo al marcapaso, cuando se suba por encima de determinada frecuencia de la actividad auricular, no las conduzca todo al ventrículo, haga un cambio de modo y solamente entre a estimular a una frecuencia determinada del ventrículo hasta que termine la fibrilación auricular. Además de todos estos parámetros de estimulación, le digo al marcapaso, evalúe periódicamente, cada 2-3 días, todas las funciones que hemos visto y autoprograme la salida. Porque si el paciente está necesitando 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, me va no solamente a asegurar la captura, sino que además va a ahorrar batería. Entonces esta es otra función que es bastante útil. Todo esto se integra en las funciones del marcapaso a través de unos códigos que fueron ideados por la Sociedad Americana de Electrofisiología y se basa en un código de 5 letras. La primera letra habla de la cámara estimulada. Si no estimula ninguna cámara es O A si la aurícula, P el ventrículo, D si estimula ambas cámaras. La segunda letra es la cámara sensada, igual ninguna, ambas o ninguna. La tercera letra es si el marcapaso tiene la posibilidad de inhibirse, de mandar un disparo a un gatillo para decir que escuchó la actividad propia, o ambas. La cuarta letra habla de si el marcapaso tiene o no tiene sensor. O no tiene sensor, R tiene sensor o raíz múltiple o frecuencia modulada. Y la quinta letra es si tiene algún tipo de terapia. Si tiene terapia de sobreestimulación, P, si tiene terapia de choque o si tiene ambas terapias. Entonces con esto podemos tener muchísimas posibilidades y algunos dispositivos uno puede programarlo con todas estas variables, algunos monocamerales pues solamente con algunas de esas variables. Vamos a ver algunos ejemplos en marcapasos monocamerales, o está en el aurículo, o está en el ventrículo, entonces será modo A-O-O, o A-A-I, o A-A-T. O sea, no sensa, estimula la aurícula y no sensa, estimula, sensa y se inhibe, estimula, sensa y da gatillo, y lo mismo para el ventrículo. Este es un ejemplo de un marcapaso BOO.
está estimulando en el ventrículo, no sensa ninguna de las dos cámaras. Como ven, la espiga está a una frecuencia fija. Aquí capturó el ventrículo, aquí no produjo ningún efecto porque está cayendo en el periodo refractario ventricular, aquí nuevamente cae en el ventrículo, lo estimula, aquí está compartiendo un latido entre estímulos, se llama una fusión, un latido mitad estimulado, mitad intrínseco, por eso es más estrecho. Este es un latido intrínseco, no captura. Esta es una ectopia ventricular y aquí nuevamente captura. Fíjense que el disparo de este electrodo es fijo, no sensa, no se inhibe. En este caso, latidos intrínsecos, no hay espiga, pasa un ciclo completo de lo programado, aquí hay una espiga porque no hubo actividad propia, aquí no hay actividad propia, hay espiga, esta ectopia inhibe el marcapaso, reinicia el ciclo, aquí vuelve y activa y vuelve y activa. Estimula, sensa y se inhibe con la actividad propia. Esto es, uno rara vez programa un marcapaso en el gatillo porque puede ser confuso. Entonces, gatillo quiere decir que manda una espiga a pesar de que hay complejo intrínseco para decir la escuché. Estimula, 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 la escuché, la escuché, la escuché, estimula. Eso es la letra T. Y lo mismo pasa con los marcapasos auriculares. Frecuencia fija, independiente del ciclo propio, no produce ningún efecto cuando haya actividad propia, sino simplemente tiene una frecuencia de disparo fija. Este igual, propio, estimulado, estimulado, estimulado. Este está inhibido porque es un latido propio. Aquí lo mismo, tanto los estimulados como los sensados tienen una espiga porque está en modo gatillo. En los marcapasos bicamerales igual, pero entonces la espiga en BDD estimula ventrículo y sensa ambas cámaras. Un paciente que no necesita estimulación en la aurícula. Entonces tiene ritmo propio, actividad auricular propia, pero necesita ocasionalmente la estimulación ventricular. Aquí, que no hubo actividad auricular propia, no estimuló la aurícula, pero no dejó pasar el ciclo, estimuló el ventrículo. En este marcapaso estimula ambas cámaras, pero no sensa ninguna. Fíjense que hay dos espigas consecutivas permanentemente a igual ciclo, algunas capturan por llegar en periodos vulnerables, las otras no por entrar en periodos refractarios. Aquí no sensa y no se inhibe, por lo tanto. Es un marcapaso bicameral, estimula ambas cámaras, se pasa ambas cámaras y se inhibe, por eso ven algunos latidos auriculares estimulados, otros espontáneos, y lo mismo pasa con los ventriculares, estos todos estimulados, este espontáneo, que inhibe la estimulación del marcapaso. Puede pasar con estas mismas programaciones que además tenga frecuencia modulada, module la frecuencia. Entonces fíjense que este es un marcapaso que está estimulando aquí el ritmo propio, estimula la aurícula y probablemente cuando el paciente comienza a hacer ejercicio se activa el sensor y la frecuencia cardíaca comienza a incrementarse en estimulación de la aurícula. Lo mismo cuando se trata de estimulación ventricular. Estimula ventrículo, sensa ventrículo, se inhibe y tiene frecuencia modulada. ¿Qué hay de nuevo en los marcapasos? Hasta ahora lo que vimos son las configuraciones normales que conocemos desde hace mucho tiempo en los marcapasos. Cuando se comenzaron a crear los marcapasos para uso médico global, la tecnología no había evolucionado tanto. Salió la telefonía celular y se presentaron problemas con algunos modelos de marcapasos. Había interferencia electromagnética en el momento de entrar o de salir una llamada. Entonces se le decía al paciente, no use celular, póngalo en el bolsillo del pantalón del otro lado, conteste por la oreja del otro lado. Pero la misma exigencia tecnológica hizo que las casas productoras de marcapasos blindaran los marcapasos para la interferencia de telefonía celular, y ahora es muy raro ese tipo de interferencia. Vino el desarrollo diagnóstico con la resonancia magnética nuclear. Entonces, hasta hace unos 4 o 5 años, los pacientes con marcapaso no se le podía hacer resonancia magnética nuclear. En casos extremos,
lo que hacíamos era explantar el marcapaso, ponerle un electrodo transitorio de varios metros, dejar la pila generadora fuera de la sala del resonador y hacer la resonancia, cosa que era bastante drástica. La mayoría de los marcapasos actuales tienen tecnología para resonancia porque los materiales son magnéticamente más resistentes y porque tienen software que permiten modificar la programación para poder hacer la resonancia. Lo otro nuevo que se ha venido es la nanotecnología. Aún no está en el mercado el marcapaso de sueño del tamaño de un grano de arroz. Es todavía un plan que yo creo, y es un concepto muy personal, que todavía estamos a unos 10 años de poder tener esa tecnología disponible. Este es el marcapaso más pequeño con el que contamos en el mercado. Son marcapasos unicamerales. Se requiere un introductor muy grande para poder implantarlo y queda alojado en la cavidad ventricular. Hasta ahora están diseñados para ponerse en el ventrículo y a través de estas anclas se fija y es muy difícil de sacar. Lo otro que de nuevo es el seguimiento satelital de los marcapasos. Algunos modelos se comunican con un receptor que tiene el paciente en su mesa de noche. Durante la noche el marcapaso se comunica, eso lo manda a una nube y esa nube interpreta los datos. Si hay alguna alarma, lo envía a una central en tierra y a los electrofisiólogos que tenemos acceso a esa tecnología nos manda una alarma al correo electrónico que el paciente perdió umbral, se subió la impedancia, tuvo choque, y entonces uno llama al paciente para hacer las modificaciones necesarias. Todavía, y yo creo que nunca se va a poder hacer modificaciones en la programación a través de este tipo de seguimiento. Otro sueño es si podemos crear marcapasos bicamerales muy pequeñitos, que uno ponga una alberjita en el ventrículo, otra en la aurícula, y entre los dos se comuniquen por Bluetooth o que otro tipo de comunicación para sincronizar el ritmo cardíaco. Todavía es un sueño. ¿Qué hacemos cuando tenemos una emergencia? Ustedes están en la sala de urgencias, llega un paciente, no, mi mamá es diabética, tiene 70 años, está utilizando insulina, metformina, está en falla renal, se desmayó, se dice, ay, sí, tiene un marcapaso. Ah, no, interconsulta con electrofisiología, ese marcapaso está disfuncionante. O el muchacho joven estaba jugando un partido, no, es que estaba jugando un partido, se cayó, se fracturó el peroné, tiene un marcapaso. Ah, no, interconsulta con electrofisiología, tiene un marcapaso. ¿Qué hacemos en la sala de urgencias? Muy sencillo, tomemos un electrocardiograma. Y en la mayoría de esas interconsultas tenemos esto. Veo ritmo sinusal normal, yo no le veo espiga, ese marcapaso está disfuncionante. O no, mire, está una fibrilación o un flúter y no le veo espiga, ese marcapaso está disfuncionante. O tiene ritmo sinusal, el complejo está anchito, yo no le veo espiga, ese marcapaso está disfuncionante. Entonces, aquí el marcapaso está inhibido, porque la frecuencia del paciente es superior a la programada por el marcapaso. Aquí, me salió un galletito, la juventud. El marcapaso está inhibido, la frecuencia es superior a la frecuencia mínima que necesita el paciente en ese momento. El marcapaso está funcionando bien. Aquí, yo no le veo espiga, pero aquí estas 3 flechitas negras me dicen, oiga, este complejo comienza con una señal chiquitica y muy rápida. ¿Eso no será una espiga? Ese marcapaso no está disfuncionante. Ninguno de los 3 casos anteriores está disfuncionante. Este electrocardiograma tiene un poco de espigas, una que otra captura, pero las demás están sueltas. Ese marcapaso sí está disfuncionante. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo en el servicio de urgencias? Consígame un imán grandecito, un parlante de casa, del equipo de casa. Los marcapasos tienen el circuito de captura y el circuito de sensado. Cuando yo pongo un imán sobre el marcapaso,
aíslo un contacto metálico que hay en el circuito de sensado. Entonces, transitoriamente cambio el marcapaso de BBI a BOO, o sea, le quito el sensado. Y además sale programado a una frecuencia que es la frecuencia magnética. La mayoría de los marcapasos tiene una frecuencia magnética de 100 por minuto. Entonces el paciente ese que venía con el electro normal o el que no capturaba y aumenta el voltaje, ¿no?, de salida. Entonces yo le pongo el imán y brum, complejos anchos a 100 latidos por minuto. ¿Qué me está diciendo? Que tiene un marcapaso, que el marcapaso captura, que está bien de batería. Entonces este marcapaso no está disfuncionante. Incluso en el caso de este electro, cuando yo le pongo el imán, la salida aumenta y es posible que el imán me salve a este paciente, me le ahorre el transitorio, porque al subirle la salida puede que capture. Usualmente cuando uno pone el imán, la salida sube a 3.5 voltios. Entonces ya tengo 3 cosas que yo puedo hacer con un paciente antes de decir el marcapaso está disfuncionante. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podemos hacer? Ya evalúe el funcionamiento eléctrico, evalúe la anatomía de ese marcapaso. Tomemos una plaquita de tórax y miramos, el marcapaso está bien, tiene un cable que llega hasta el ventrículo, mecánicamente no le veo nada, pero puedo encontrar otra cosa para que se despierten. ¿Qué le ven a esa placa? ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Hay un premio nacional que va a entregar un premio en plata que diga que tiene esa placa. Veo el marcapaso, veo el electrodo y ¡brum!, una pérdida de la solución de una solución de continuidad en el marcapaso. Este marcapaso está roto, ese marcapaso está disfuncionante. Entonces, una vez que ustedes han descartado por todos estos métodos o han comprobado la función o disfunción de marcapaso, después de que hayan descartado todas las otras causas de los síntomas, que usualmente son 5, de mareo, me dio la pálida, entonces hicieron glucometría, le hicieron una evaluación hidroelectrolítica, le hicieron un examen neurológico, descartan otras causas, entonces ahí sí llaman al servicio de electrofisiología. Nosotros llegamos raudos, rápidos y furiosos, le hacemos una telemetría a su paciente, hacemos el diagnóstico minucioso de disfunción o normofunción, le solucionamos el problema al paciente y asunto arreglado. Muchas gracias.